Seguimos. Estamos en Andalucía Debate, lo sabéis, ¿no? Llevamos un mes y algo haciendo un programa que yo creo que tiene que ser de vuestro interés. Nosotros lo vamos moldeando poco a poco. Pero vamos a ver, en esta semana, que es la semana justo antes de las elecciones, del domingo, lo que queremos es transmitiros lo que se habla en la calle, lo que se habla en los programas de radio, lo que se escribe en los artículos de opinión en la prensa. Vamos a ver, un programa serio de televisión que hable y que trate sobre la realidad andaluza tiene que hablar de lo que está en la calle, de los problemas, de las preocupaciones, yo creo que incluso del cabreo monumental que tienen algunos. Y es lo que intentamos, y lo hemos intentado en la primera parte del programa y vamos a continuar haciéndolo. Decía Fernando Sicre, economista de abogado, dice, hemos soltado adrenalina en la primera parte, ¿no? Hay tantas cosas que tenemos dentro, Fernando, que queremos, que es injusto que hayamos sufrido, ¿no? Por decirlo de algún modo, y un modo amable, ¿no? Hombre, yo creo que este país, eso del movimiento 15M, aquí lo que estamos son 44 millones indignados hasta las mismas narices del gobierno que tenemos. Ese es el problema, y no hay otro. ¿Por qué hay gente que interpreta eso como una posición casi política? O sea, no puedes estar enfadado porque las cosas vayan mal sin que te cataloguen de ser de una facción o de otra. No, pues es una razón meramente objetiva. Vemos lo que nos está pasando todos los días, vemos que no hay actividad económica, yo la percibo permanentemente y yo veo que esto se nos va de las manos. Y es que nos va a costar muchísimos años enderezar esto, pero muchos años. Y esto es un gran problema para nosotros, para nuestros niños y para los mayores. Es que es un problema real para todos, un problema caótico y de emergencia nacional. Lo digo absolutamente en serio. Ayer lo dijo Juan Carlos Jiménez. Juan Carlos, un abrazo desde aquí. Compañero, hoy está haciendo otros temas que seguramente saldrán muy bien. Juan Carlos, un abrazo de parte de todo tu equipo. Pedro. A mí me gustaría que terminara esta fase, que es que necesitamos que termine. Efectivamente, son unas elecciones de emergencia nacional, sin duda. Pero una cosa tiene que terminar. Perdóname, Pedro, perdóname, no, pero habrá alguien que os critique por esa expresión que a mí me parece acertadísima. Pues habrá alguien que diga, ya están exagerándolo todo. Lo que se decía hace unos años, diciendo, ya están diciendo que hay crisis cuando no la hay. En una sociedad libre, yo digo que son de emergencia nacional y lo puedo justificar, y el que diga que no, que venga y que lo justifique. Que vengan, que no llamen. Y que lo justifiquen. O que lo digan en Canal Sur o que lo digan donde que vengan aquí. Donde lo han dicho durante 30 años. Esto lleva un mes y podemos hablar en libertad aquí. Mandáis un mail si queréis venir a participar al debate de Hay algo, Agustín, que se tiene que terminar en España porque es bueno para España y es bueno también para el Partido Socialista. La autodefinición del Partido Socialista como un partido científico, heredado del marxismo clásico. Yo interpreto correctamente la historia, solo yo la interpreto y mi visión es científica de la realidad. Soy científico, por tanto soy sabio, por tanto sé de lo que estoy hablando. Y dos, además de sabio, soy virtuoso, es decir, soy el más ético de toda la sociedad y el único ético de la sociedad. Todo aquel que no es socialista no es ético, no es moral. Esas dos cuestiones tienen que caer de una vez, porque eso es un cuento, es un mal cuento, es más, es un cuento de miedo. Algunas veces, ¿no? Aquí cualquier que sea empresario es un explotador. Pero mire usted, ¿cómo que un empresario es un explotador? ¿Por qué no se lo dice eso a alguna cadena amiga al Corte Inglés? A ver, ¿cuántos anuncios pierde? ¿Habrá perdido alguna cadena por haber hecho alguna barrabasada? Hombre, lo cual es una esperanza grande. Pero bien, voy a esto. Ser el partido científico, el que sabe lo que hay que hacer, y el único partido ético que hace lo que se debe hacer, eso se ha muerto, ¿eh? Eso ha muerto aquí ya. A partir de ahora yo lo que espero es que el Partido Socialista reflexione y se refunde sobre bases distintas. Veremos qué pasa. Me comentan, Zapatero, el presidente del gobierno actual, y Elena Salgado, la ministra de Economía y Hacienda, se reúnen con Rajoy, ¿vale? Hay unas reuniones, venía en un medio de prensa. ¿Y esto cómo se puede interpretar? Vamos a ver. ¿Eso es una traición a Rubalcaba? ¿Es una estrategia política? Es que la realidad no espera. Europa no espera. Actual, vamos. Europa no espera ni al día 20. Claro, está claro que tiene que Zapatero de alguna forma dentro de lo poco... Tiene la obligación. Tiene, claro, la obligación moral de compartir con el que previsiblemente va a ser el presidente del gobierno cómo está la situación real española, que la sabe, pero evidentemente... Y Rubalcaba, mientras tanto, con su cajón en una esquina... Con su cajón. Acojonante con ese meeting, con esa campaña que está haciendo, acojonante, como bien decía Fran. Pero evidentemente la obligación de
de Zapatero es poner al día a Rajoy de cómo están las cosas, de la situación extrema en la que se encuentra el país a todos los niveles, económico el primero, de ahí deriva absolutamente todos los demás. Pero es la obligación, a Rubalcaba ni pío, evidentemente, pero sí al que previsiblemente eso es algo que están haciendo bien. Hoy venía la portada de ABC, la habéis visto cómo se veían los rostros de Rubalcaba y de Rajoy, decía, perdón, de Zapatero y de Rajoy. Zapatero pone al día a Rajoy de la situación actual española. Está más claro que el agua. Se está asumiendo ya lo asumieron en el debate hace una semana. Lo están haciendo a nivel institucional. No es ni más ni menos, Guillermo, que un traspaso de poderes anticipado. Pero es que yo creo que el país lo requiere. Es que se va a tener que ir deprisa, además, en esa transición entre un gobierno del Partido Socialista con mayoría y lo que previsiblemente parece un gobierno del Partido Popular también con mayoría, con la mayoría suficiente como para gobernar con ciertas garantías de continuidad por una o por 2 legislaturas, ya lo veremos. Y es ni más ni menos que poner en antecedentes de una situación, yo creo con todo tipo de cifras y de datos, al que ahora mismo es responsable de la oposición y casi seguro va a ser próximo presidente del Gobierno, para que tome medidas con carácter inmediato, porque la urgencia, la necesidad, el estado de excepción que estamos viviendo ahora mismo en lo político, y no podemos caer tampoco en el alarmismo, pero yo creo que todos estamos de acuerdo en que la situación es insostenible, porque decía ayer Francisco Luzón, el que fue presidente de Argentaria y consejero ejecutivo del Santander, que es la mayor crisis de los últimos 40 años. Es que estamos hablando de que los que recordamos la crisis del 91-92 como la más reciente, hasta el 94, nos encontramos con que eso eran chinitas en el camino, que esto es el auténtico ladrillo, la piedra absoluta de miles de kilos, y es una crisis que está pasando factura y que va a ser muy grave para muchísima gente. Cuanto antes se actúe políticamente, mejor. Es que 40 días, que es el periodo ordinario para el traspaso de poderes, son 40 días que es el pase del desierto. Y los mercados no aguantan, la situación es tan sumamente grave que 40 días puede subir la debacle de este país. Y con una cosa que hay que apostillar, que Rubalcaba, que es el que pretende la cabeza de lista por parte, en este caso, del PSOE, Zapatero, que está ausente, en esos 40 días, ¿quién gobierna este país? Porque no ha tomado posesión el nuevo gobierno, que yo espero que se produzca un cambio. Por tanto, se plantearía un problema institucional muy grave si realmente esto no se acorta. Y o por lo menos, aunque sea de forma informal, el señor Rajoy, si es que gana las elecciones, que espero que así sea, puede tomar decisiones, pero el día 21. No el día 23 de diciembre, como está previsto que se tome posesión el gobierno. El día 21 de noviembre hay que tomar las decisiones. Por lo tanto, aquí no se puede esperar ni el periodo de gracia, que se dice siempre, sí, los 100 días. Aquí no hay tiempo ni para eso. Como bien dice Fernando, el día 21 hay que hacer las cosas rápido. Y bien expresado, además, lo que ha dicho antes Fernando con los mercados, ¿no? El mercado ahora resulta que los que te dejan dinero son el monstruo, ¿no? Y claro, no habérselo pedido, ¿no? Yo creo que ha habido un par de generaciones. Esta pasará a la historia como una generación. La generación del 98 fue aquella generación de intelectuales y de escritores y de políticos españoles que vieron la decadencia de España en un momento determinado con la pérdida de las 2 colonias que quedaban simbólicas, que eran Cuba y Filipinas, ¿no? La gente dice Filipinas, pero es que Filipinas viene de Felipe II. Las islas Filipinas es que eran de España, ¿no? Es que la gente no sabe ni los nombres muchas veces de las cosas, ¿no? Y esta va a ser la generación de 2008. Estamos entrando en una crisis de tal calibre de España que esta será conocida en el futuro como la generación que nació en el 2008 y que tendrá que plantearse España con una fase completamente distinta. ¿Pero qué va a generar España? Porque entonces hay una corriente literaria maravillosa y artística. Pues se empezó a reivindicar ahora Castilla, seremos todos el sentido economistas, nacional, se empezaron a hacer cosas y aquí se empezarán a hacer. Sí, y tendrá que haber una revolución intelectual y cultural. Yo lo advirtió Ortega en el año 14, en 1914. Ortega decía que él tenía, su gran problema era la visión de España, y él decía que el problema es España, la solución es Europa. Bueno, es que hoy pasa lo mismo, y estamos hablando hace 100 años, exactamente 97 años. Seguimos avanzando. Vamos a... Bueno, todo esto tiene que ver, la economía es la que nos tiene a maltraer. Estamos aprendiendo expresiones del mundo de la economía a manchas forzadas. Estamos obligados a tener esos 2 cursillos que hizo el señor Zapatero, pero nosotros lo estamos haciendo de una forma aún más acelerada. Vamos a hablar, ayer hablamos de los ERES, fijaos. Se habló de que al principio de esta década de los 2000
en el 2001, ya la Junta había tenido conocimiento de que había gente que estaba cobrando un dinero sin pertenecerlo. Bueno, pues resulta que los compañeros del Mundo titulan: la Junta supo en 2005 que había otros 41 intrusos en un ERE y tampoco lo denunció. Almudena. La Junta supo en el año 2005 que había otros 51 intrusos en un ERE y tampoco lo denunció. La Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa informó a la de Empleo que había personas cobrando rentas sin figurar en los acuerdos ni en los listados oficiales. En marzo de 2005, la delegación de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de Huelva elaboró un informe sobre los listados de personas que cobraban prejubilaciones como exmineros de la faja pirítica. El documento revelaba 41 irregularidades y fue enviado al delegado provincial de Empleo de Huelva, que a su vez lo remitió a Javier Guerrero, imputado en la investigación de la trama de los ERE y quien definió como fondo de retiles la reserva de dinero para pagar prejubilaciones. De las 22 personas que cobraban rentas de invalidez, solo 2 pertenecían al colectivo de minas de Río Tinto. 20 de las 22 personas que cobraban pólizas de rentas de invalidez no estaban incluidas en el ERE. Además, había 21 prejubilaciones sin relación conocida con el conflicto laboral que dio lugar al ERE. Según el documento que revela hoy el diario El Mundo, evidencian que la Junta de Andalucía conocía la existencia de irregularidades en las prejubilaciones en el pasado año 2005. Pero mientras estábamos escuchando esta información, has hecho, pues, has suspirado, ¿no? Un poco como yo. He suspirado, por llamarle de alguna manera. Sí. Hombre, es que es inconcebible. En un Estado democrático de derecho normal, es inconcebible que una consejería, un ministerio, descubra 41 irregularidades en su seno, no haya ordenado una investigación interna exhaustiva, no haya echado a los responsables y los haya mandado a los tribunales. La Junta, de motu propio, no solo no lo ha hecho, sino que tenemos ahora una jueza, la jueza Olaya, a la que se la maldice y se le dice que es una persona de dudoso comportamiento por investigar esto, que debía haberlo hecho la propia Junta de Andalucía por razones de oficio. Consejeros, consejerías implicados, un sindicato en un papelito con los nombres apuntados de quién tenía que entrar. Aquí nadie controla nada, un dinero público que se lo llevan 41 personas más 5 de ayer que se denunciaron, sin que nadie sepa por qué, porque eran amigos de uno y de otro. Pero esto es clase de país, ¿eh? Aquí que se va a encontrar Javier Arena si gana en marzo. ¿Qué nos vamos a encontrar? Esto en una administración clásica, y cuando digo administración clásica me refiero a una administración que se sujeta exclusivamente al derecho administrativo, es imposible que pase, porque esto pasa por el filtro de la intervención, bien la intervención del Estado, en este caso de la Junta de Andalucía, y esto sería absolutamente imposible. Lo que pasa es que se ha hecho un planteamiento de administración, que es el que tenemos ahora mismo a través de agencias, y precisamente el llamado fondo de reptiles son los prolegómenos del sistema de agencias, que es el descontrol de la administración y la huida del derecho administrativo, y eso es lo que tenemos. Pero yo voy a decir una cosa aún. Si el tema del fondo de reptiles y de los ERE es la desvergüenza absoluta, yo le digo que la gestión en los últimos 30 años en Andalucía, no de los fondos de las ayudas a las empresas como consecuencia de las reconversiones industriales y de los expedientes de reducción de empleo, en resumidas cuentas, las propias resoluciones de los expedientes, que es el trámite previo, habría mucho que decir sobre ese tema, y yo espero que en la regeneración de esta comunidad autónoma y la regeneración de las autoridades que lleven los designios de la misma, ese tema, por respeto a los empresarios que se arruinan cuando no pueden adecuar su estructura productiva a las reales circunstancias, eso es un tema mucho más grave en el fondo que el propio asunto del fondo de reptiles, cosa que no se está hablando, porque lo otro es más llamativo. ¿Me lo puedes simplificar, Fernando? Sí, pues que el tema, yo soy de la opinión de que todas estas cuestiones, la ubicación no debe estar no es en la administración la que contemple estas circunstancias, sino que tienen que ser procedimientos estrictamente judiciales. Se acredita la causa existe y en ningún caso se puede establecer una decisión en donde prevalezca lo político sobre lo estrictamente jurídico y técnico. Se acredita la causa económica, la empresa está en esas circunstancias y aquí lo que prevalece es el equilibrio entre dos artículos de la Constitución, el 35 y el 38, entre el derecho al trabajo y el derecho a crear una empresa. A ti no te pueden exigir que te arruines
por no cerrar una empresa, porque muchas veces esa es la solución, lo queramos o no. Y entonces, ¿quién se hace empresario sobre la posibilidad de que ante una circunstancia adversa tú no puedas reconducir tu empresa? Ese es un gran problema. Y yo espero que el Partido Popular este tema lo resuelva de una vez por todas. Sobre todo desde el punto de vista político, porque Fernando lo ha descrito perfectamente y muy claro cuál es la situación. Desde el punto de vista político, también desde la Junta de Andalucía implicada en estos casos, en este fraude que se está demostrando poco a poco con la existencia de estos expedientes de regulación de empleo, no es que exista una denuncia política por parte del PP, que sí lo hace. El último en hacerlo ha sido Antonio Sanz, haciendo y diciendo categóricamente que la Junta lo sabía absolutamente todo. Pero el juicio no tiene por qué venir en lo político. El juicio tiene que venir por la vía penal y yo creo que se tiene que avanzar todavía más y en exigir todo tipo de responsabilidades. Se tienen que depurar exactamente esas responsabilidades y que todos los responsables de la consejería a lo largo de todos estos años, fijaos que estamos hablando 2009-2010 hace unas semanas, pero es que ya nos encontramos con datos de 2005 y ante la existencia de este fraude y de esta falsedad en los expedientes, el silencio. O sea, no tenemos una administración que viene de la Junta de Andalucía que con claridad, con rotundidad diga vamos a romper con esta dinámica y a partir de este momento se investiga absolutamente todo. Seguimos viendo a José Antonio Viera, a Antonio Fernández, a todos los responsables de las consejerías, primeros espada del gobierno andaluz durante muchos años y que ahora están en los papeles. Pues depuración de responsabilidades y yo creo que se tiene que ir mucho más allá, que no solamente una cuestión política y sí más entra ya en el debate de lo penal, de lo procesal. Es que incluso se ha conseguido que durante este último tiempo, estos últimos meses, los ciudadanos manejemos terminología económica, política, europea. Sabemos, se comenta en una cafetería, que es un IBEX 35, que es una prima de riesgo, cosas así. Y se ha conseguido saber qué es un ERE. Y un ERE efectivamente es una herramienta legal que existe para salvar empresas, efectivamente. Mal utilizado por parte de la Junta, muy mal. De forma totalmente, presuntamente fraudulenta. Lo triste de todo esto, efectivamente, como decía Fran, no hay que pedir inhabilitación política para quien lo ha permitido por acción u por omisión que todo esto ocurra, pero penales, por supuesto. Eso está más claro que el agua. Es evidente. Lo triste del tema es que cuando la oposición, en su momento el Partido Popular, que en el Parlamento de Andalucía una y otra vez insistía sobre este asunto, prácticamente como que se les condenaba al fuego eterno, porque estaban blasfemando contra algo que se ha demostrado efectivamente que es cierto. Y el tema de la jueza Alaya es realmente sorprendente. A una mujer, que es algo que desgraciadamente también ha ocurrido en ocasiones, el propio gobierno, el propio PSOE, ha intentado apartar a la justicia o echar tierra sobre la justicia cuando tocaban temas que presuntamente les tocaba a ellos de cerca. Y en este caso también lo han querido hacer. Me remito a lo información de hace poco tiempo, meses, cuando la famosa acta de los consejos de gobierno de los últimos 10 años, que se pusieron todo tipo de trabas, que Mar Moreno justificaba lo injustificable hasta que por fin se consiguió que esas actas del Consejo de Gobierno de los últimos 10 años estén ya en poder de la jueza. Oye, y los defensores, además de la condición de la mujer, con este ataque tan furibundo que realizó Alfonso Guerra, ¿no?, hace alguna semana, ¿no? ¿Ha salido alguien en defensa de la...? Una. ¿Sí? Micaela Navarro, consejera de Igualdad Social, de Bienestar Social, es la única que ha dicho, hombre, ha desautorizado a Alfonso. Que lo de Alfonso Guerra ya es un poquito... Hombre, insinuar que hay una relación, vamos a llamarla aquí, afectiva, porque hay niños todavía, afectiva, entre una jueza y un candidato de la oposición. Es que me parece, primero, es falso, rotundamente falso, pero es que segundo, eso no se le puede consentir a un señor que ha sido padre de la Constitución. Primero. En segundo lugar, y yo quería volver a lo que ha dicho Fernando, el caso traduce, expele un olor a desigualdad de oportunidades entre empresas y entre trabajadores, que es que da vergüenza ajena. Dice, o sea, si es una empresa amiga del alcalde del PSOE o del consejero del PSOE, puede recibir una ayuda muy importante para que se arregle. Si no es amiga, que se hunda y que la pague el empresario, como decía. Y luego, si eres un afiliado a UGT, que parece que está en todas las salsas de este pescado, de este pescado podrido, en todas las salsas de este pescado podrido, también comisiones obreras. Pero si estás afiliado a uno de los dos grandes sindicatos, es posible que te toque una indemnización
pero si no lo está, seguro que no te toca. ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? Esto es un Estado de derecho, hombre. Andalucía tiene que ser un Estado de derecho. No solo ya es una huida del derecho administrativo, sino del derecho sin más. Es que esto es una broma. O sea, un señor que su empresa se va a hacer gárgara y cobra su seguro de desempleo durante 18, 24 meses, lo que tenga a bien darle por las razones, si ha sido por necesidades de la producción o si ha sido improcedente y tal, y llegan unos cuantos señores, 200, 100 o los que hayan sido, y que por ser amigos cobran 350.000 euros más una... Pero ¿esto qué es? Lo que pasa es que si matas un gato te dicen mata gato, y no todo el mundo es igual, afortunadamente no todo el mundo es igual. Dentro del PSOE hay gente honrada, como la hay dentro de todos los mundos, y ha habido gente que por vergüenza torera, medianos cargos del Partido Socialista en puntos de Andalucía, que por vergüenza han reconocido que efectivamente han cobrado cantidades totalmente fraudulentas, presuntamente fraudulentas. Vamos a poner el presunto por delante. Cantidades que rozan los 500.000 euros en muchos casos, y por vergüenza, viendo la situación que tenían alrededor, cercana, ya no solamente de vecinos, incluso de familiares, han dicho, efectivamente, yo fui uno de los beneficiados de este asunto. Pero claro, pongamos un solo ejemplo real de lo que se ha ido trascendiendo en la prensa en los últimos meses. El hombre nacido para el ERE, antiguo consejero, hoy presidente del Consejo Regulador del Vino de Jerez, él sigue. Y sin embargo, decía Griñán hace 2 o 3 semanas, reconoce ya públicamente que el motivo del cese de este señor como consejero es el tema de los ERE. Y sin embargo, estos mismos señores organizan, porque fue organizado las votaciones en el Consejo, porque el apoyo que tenía precisamente el consejero era el de los viñistas asociados a un sindicato relacionado con la UGT, que es el sindicato de pequeños agricultores. Y con la ausencia, curiosamente, de una bodega. Por eso salió este señor. Pero ese señor, habiendo sido reconocido que el motivo del por qué cesa es el tema de los ERE, ¿cómo que la Junta de Andalucía, que tiene la tutoría, en cualquier caso, sobre los consejos reguladores... ¿Qué bodega estaba ausente, perdona? Una bodega, no recuerdo exactamente. No recuerdo el nombre. Se ausentó, no sé si es que se puso malo el señor o no quiso ir, lo que sea. Lo cierto es que el tema estaba anterior a la votación claro y después estuvo menos claro porque hubo un ausente. Simplemente, eso es un hecho real, vamos, que salió en la prensa, yo lo conozco porque lo he leído. Digo que la potestad moral, en este caso, la cuestión moral de la Junta de Andalucía, del presidente de la Junta, que ya relaciona al señor, al consejero con los seres directamente y con la mala gestión, ¿cómo que permite que siga manteniéndose como presidente del Consejo? Añadamos una pregunta más a la que ha dicho Fernando. ¿Cómo es que el número 2 de Alfonso Guerra es el consejero en el cual ayer sabíamos, hoy decíamos que era en el 2005, ayer fue en el 2004, ya lo sabía en el 2004 cuando el consejero era el señor Viera, número 2 de la candidatura del PSOE por Sevilla, y no ha dimitido? La persona, efectivamente, actual todavía presidente del Consejo Regulador, de un Consejo Regulador concretamente, que en su momento, efectivamente, detrás del señor Viera, seguía siendo consejero de empleo. Don Antonio Fernández, que tiene nombre y apellidos, ya sabía efectivamente de la asistencia de lo que se estaba haciendo. Vamos a hacer una parada, la última ya del programa de hoy. Nos queda hablar, la Junta asume que no podrá pagar hasta 2013. La Consejería de Medio Ambiente de la Junta reconoció ayer que hasta el 2013 no podrá pagar obras ya adjudicadas. Eso lo vamos a hablar de ello rápidamente, porque la recta final del programa queremos dedicarla a la previsión del paro. Bruselas afirma algo que no nos va a gustar y que no nos gusta ya, de hecho. Lo vemos después de esta pausa. Hasta ahora mismo.